Feliz sábado para todos. Gusto de saludarles, familias, hermanos, amigos que están con nosotros. Qué bendición el poder disfrutar de este día santo aquí en la casa de Dios. Tenemos el privilegio de estudiar un tema fascinante. Quiero ser americano. Óyeme, ¿se le ha cruzado a usted por su mente decir quiero ser americano nunca más como en estos días? Bueno, tengo un testimonio muy vivido, cercano, así es que de un policía de estado interviniendo a un adventista del séptimo día. Así es que quédese hasta el final para que usted sea parte de este consejo. Si usted me está escuchando aquí en el sur de Virginia, en cualquier estado de los 50 estados de Estados Unidos, o en Centroamérica o Suramérica, este consejo lo va a ser muy práctico, porque lo que vamos a ver en el testimonio sucede en todas partes. No solamente sucede en Estados Unidos de América, sucede en todas partes. Y sucede con los hijos de Dios, sucede con los humanos como usted y yo, sucede con los que conocen de Dios y los que no conocen de Dios. Así es que quédate con nosotros. Esta introducción te va a ser muy importante. Espero que si es al inicio de semana, hoy los que estamos aquí día sábado estamos disfrutando presencial en la casa de Dios, pero ya el día de mañana saldrá al aire, que es el primer día de la semana, domingo. Así es que si estás de mañana o el día lunes, en cualquier día de la semana, disfruta la palabra de Dios, quédate con nosotros porque habrá bendición para ti en este día. Hoy tenemos el privilegio de estudiar uno de los libros que no se menciona el nombre de Dios, y es el libro de Esther. Es decir, en todo el libro de Esther no se menciona a Dios, y usted puede verificarlo. Su servidor ha tenido el privilegio de estudiar el año bíblico, y cada vez que vamos allí no se menciona a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a Jesús. Pero ¿por qué quedó en el canon bíblico el libro de Esther? ¿Se ha preguntado? Porque en vez de nosotros pensamos, bueno, si no tiene la asignatura o la firma de Dios, bueno, entonces lo descartamos porque no se habla de Dios. Mire qué interesante. Bueno, en el libro de Esther no aparece escrito ni se menciona a Dios, pero sus huellas están ahí, vidente en el libro. Así es que vamos a introducirnos en este libro. Sin embargo, yo quiero decir algo con respecto. Apocalipsis 21:4, un texto bastante conocido. Dice que Dios enjugará las lágrimas de ellos. Este texto me puso en qué meditar en el resto de la semana que pasó. Dios enjugará las lágrimas de ellos. ¿De quiénes ellos? No dice de todos. No dice de la iglesia adventista del séptimo día. No dice de los testigos de Jehová. No dice de los mormones. No dice de los católicos romanos. No está diciendo de los bautistas. Dice, Dios enjugará las lágrimas de ellos. Óyeme, por eso glorifico el nombre de Dios, y este tema tienes que compartirlo con todos los contactos que tú tienes, porque hoy el Espíritu Santo va a hablar, me ha hablado a mí en lo personal. Así es que el texto sigue diciendo, y ya no habrá más muerte, porque sabe que la muerte es que saca las lágrimas de nosotros. Y el texto sigue diciendo, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas que fueron pasadas. ¿Se imagina usted hoy actual? Familias de las que estamos aquí hemos llorado. ¿Ha llorado usted? Sí. Y no estamos hablando de un llanto así en el año 2024, no. Hoy en este año 2025. Sí. Y el día de ayer fue el 14 de febrero, donde todas las personas
Se juraron amor eterno, posiblemente algo eterno que no solamente después de 60 años uno tiene que separarse, 80 años porque va al descanso, pero el amor está allí. 14 de febrero. Muchos salieron, otros posiblemente no fue alegría porque las familias no están unidas. Y todo esto sucede. Hay familias que han llorado sin que sus hijos los vean. ¿Por qué? Porque están al temor de que hoy están con ellos, mañana no pueden estar con ellos. Lágrimas. Pero el texto dice: y Dios enjugará las lágrimas de ellos. Y esa palabra de ellos, acuérdese, porque la vamos a remarcar en el estudio de hoy. De ellos. Yo quiero que usted sea uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos. Vamos a decir lo siguiente: no podemos ir a cualquier lado si la bendición de Dios no está con nosotros. Voy a hacer un recordatorio para que no tengamos temor los hijos de Dios. Y para usted que está iniciando a conocer de Dios, dele todo su ser a Dios. Y aunque no conozca cómo adorar a Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar cómo hacerlo. Alguien me decía en esta semana, me decía: hermano, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios y adorarlo? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que Él va a recibir lo que yo hago porque no sé qué hacer? Bueno, el Espíritu Santo es una de las obras más extraordinarias en nuestra vida, que nos lleva cómo adorar a Dios. Al gusto de Dios. Óyeme, esto es lo más esencial. No al gusto del pastor, del ministro, de tu amigo, de tu compañero, de tu esposo, no, al gusto de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar. Nadie está a oscuras cómo hacerlo, porque no es algo esencial y bajo unos parámetros, no. Es conforme tú le digas a Dios: aquí estoy, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Un día Adán estaba allí como padre, y sabes que Adán vivió 130 años y murió. Y todos los sucesores a Adán vivieron 920, 912, 885, 830, 814, 815 años. Pero después el tiempo iba levantándose. Para ti que estás en el año bíblico de este año 2025, vas a saber lo que estoy diciendo. Después llega hasta 960, más que el primer hombre que fue creado. Y mira, después de eso aparece Jadael y aparece Jared, aparece Matusalén, y todos estos vivieron más que el mismo Adán que fue creado con las manos de Dios. ¿De quién era hijo Enoc? Bueno, Jared, Jadael, su abuelo, su padre Jared, Enoc. ¿Y Enoc fue padre de quién? De Matusalén. ¿Y Matusalén cuántos años vivió? Recuerda que estoy siempre el hilo en la línea y vas a ver por qué al final. Y yo me sorprendí y dije yo: Enoc caminó 365 días, años con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, caminó con Dios. Su hijo Matusalén, ¿por qué fue el hombre que vivió más en la tierra? Bueno, ¿cuál era el comportamiento que tenía Enoc? Y me llamó la atención todo esto. Pero un día también nació Noé, y Dios le dijo: voy a destruir la tierra. Y voy a introducir el libro de Esther con esto. El libro de Génesis, capítulo 7 al capítulo 9 y 10, dice la Biblia que Dios halló gracia en Noé. Quédese con esto. ¿Se ha preguntado usted hoy: ¿usted ha encontrado gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué tuvo que hacer Noé para encontrar gracia ante Dios? Bueno, no tuvo que hacer nada para encontrar gracia ante Dios. Y entonces, ¿cómo es que
encontró la gracia en Dios. Dice que sus hijos alcanzaron la gracia porque también ellos fueron hijos de Noé. Y la gracia, el comportamiento, la actitud, el carácter, y aún traspasó a las esposas de los hijos de Noé. Y solamente 8 personas. Y todo el resto se perdió. El agua vino y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no habían encontrado gracia ante los ojos de Dios. Luego, más tarde, viene Abraham. Y está Lot. Y podemos mencionar tantos nombres. Y vas a encontrar el punto de la gracia hoy en el libro que vamos a estudiar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre para que al ir a tu palabra tú estés con nosotros. Bendice a cada hijo tuyo, a cada familia aquí representada, a cada amigo que está con nosotros presencial. Que tu Espíritu Santo sea el centro y que nosotros de todo corazón y gratitud podamos honrar tu nombre. Gracias por la vida que nos das. Gracias por cada milagro que nos das, palpitante, que pueden verificar nuestros ojos cada mañana, que nos das el don de la vida. Estaré orando en este momento, ya en el resto de la semana, para alguien que se levantó y puede levantar los brazos al cielo y decirle a ti, oh querido Padre, gracias porque me das la vida. Pongo mi ser en tu dirección para que tú me puedas dar todo el comportamiento, la habilidad, la fuerza, donde quiera que me encuentre. Hoy en este día sábado te damos las gracias por estar ante tu presencia. Perdona mis pecados, perdona los pecados de mis hermanos presentes, perdona los pecados de las familias que están allí virtualmente en el canal. Donde quiera que la señal llegue, perdona sus pecados. Padre, necesitamos de intervención divina en nuestra vida, y es por eso que hoy nos rendimos todo nuestro ser a ti. Pedimos que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio, de este momento, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Esther comenzó allá en los años pasados en el reinado de Asuero. Óyeme bien esto, el reinado de Asuero, sí, en 127 provincias lo declara el capítulo 1 del libro de Esther. Óyeme, ¿cuántas provincias? 127. ¿Hay alguien de aquí? Vamos a ver, ¿cuántos Estados Unidos tiene México? ¿Cuántos? ¿Puedo preguntar acá? Porque vamos a ver, hermano, ¿cuántos? Bueno, ya reprobó el hermano. Ya reprobó. Óyeme, esto es otra cosa seria, hermano Alfredo. ¿Cuántos estados de México tiene el país? 31 o 32. El hermano Héctor dice, como él es americano, pues ya se le olvidó sus estados de México. 31 o 32. ¿Nos vamos por 32 parece o 31? 31 y un distrito, el Distrito Federal. Ok, mire, vamos a ponerlo así. Ok, es decir, el presidente de cada nación tiene todo el derecho y la habilidad de poder velar por cada estado y provincia. Estados Unidos de América, aquí 50 estados. Óyeme, quisiera recorrerlos todos los estados, pero bueno, es imposible. Bueno, para algunos tal vez es posible y fácil, pero yo he recorrido algunos estados bastante aquí, para el lado del sur, para el lado del norte, y es bonito recorrer los estados porque en cada entrada de los estados, usted ve un sign que dice bienvenido a tal estado. Sí. Y si usted verifica en el rótulo del nombre, le está dando la bienvenida y también se muestra que es más lo evidente dentro del estado. Por ejemplo, si usted viene de North Carolina y está entrando todo en el sur de Virginia para ir al norte de Virginia, el sign aparece en ¿qué? Flores. Sí. La fauna, aparece un pajarito allí de Virginia. ¿Sí sabe esto?
Cuando usted va entrando al estado de Florida, aparece hasta el color anaranjado y aparece una naranja al final del rótulo. ¿Por qué? Porque se da mucho esta fruta. Y comienza cada estado. Por ejemplo, si vamos, y recuerde esto que estoy diciendo, y es muy importante. Yo sé que nosotros en nuestro estudio algunas cosas se nos olvidó, muchas cosas, pero lo que saben de aquí, y usted lo sabe. Por ejemplo, si usted ve la placa de North Carolina, aparece, ¿sí? Sur Carolina aparece. ¿Usted sabe dónde se levantó el primer avión de aquí de Estados Unidos? ¿Dónde se dio el primer vuelo? Óyeme, y lo identifica aún en las placas de los automóviles. Pudiera mencionarte tanto. Por ejemplo, Arizona, usted ve las estrellas en el espacio y las puede ver en las placas de los carros. Planicie, es decir, inmensidad de visualidad del tiempo. No hay lomas, colinas, cerros, como le llame usted, montañas, no, todo planicio. Y se dan a demostrar en cosas así sencillas. Bueno, esto fue lo que sucedió. El rey Asuero, uno de los hombres más prominentes, que su reinado llegó no solamente en las 127 provincias que contenía, sino que hasta Etiopía. Es decir, el reinado no solamente cubría 50 estados, 32 estados. Mire, mi país, 14 departamentos hermosos, chicos y grandes y pequeños, pero no son estados, son departamentos. Es decir, no calificó el estado, sí, para ser estado los departamentos, pero son hermosísimos. Sí, 14. Y le puedo dar todos los nombres de los municipios y los nombres de las ciudades. Bueno, esto ya es para mucho, ¿verdad, hermano? Posiblemente. Bueno, algunas cosas. Ahora, ¿cómo conocer la biografía de todo esto? Bueno, quedó en el libro de Esther este hombre, rey Asuero, 127 provincias, un hombre poderoso. Hizo un banquete por 180 días. Óyeme, el hombre más millonario que haya existido en la tierra. Y no estoy hablando de los millonarios de hoy, no. Hoy posiblemente los millonarios de hoy, vamos a decir así, le llegan a la cintura al rey Asuero. Voy a repetir esto. Los millonarios de hoy actualmente, el más millonario, yo puedo mencionar nombre, y usted también ya sabrá el nombre, le llegan a la cintura, ni a los hombros al rey Asuero, porque 180 días de banquete, con todos los gobernadores de las provincias, los tesoreros, los príncipes de cada aldea, los gobernantes, los del comité, de la asamblea, todos 180 días en banquete. Solamente allí vamos por millones de dólares gastados. Nadie se ha celebrado un banquete ahora 180 días. Segundo, después de esto dijo el rey: yo quiero tener 7 días más de banquete. Y esto no va a ser solamente para los administradores de la gobernación, sino van a ser para todo aquel que pisa las 127 provincias. 7 días. Y dice que a cada uno se le dio el privilegio que tomara lo que quería. Mire, usted no ha estado en una fiesta así. Le digo por qué no ha estado. Porque a pesar que hay una fiesta que tenga todo suplido, no va a estar. Si usted se le antoja algo diferente, no lo va a encontrar. Pero allí, ¿qué no había que usted no podía tomarlo? Segundo, se le dio el privilegio que usted pudiera tomar en lo que usted quería. Si usted decía: mire, tráigame un vaso de loza, ok, a la orden, se le servía en un vaso de loza. Si usted decía: óyeme, ¿habrá un vaso que sea de una roca, de piedra? Ahí estaba. Quería en un vaso usted de oro y tomarse una fotografía, ahí estaba, en todo, o sea, suplido. Por eso digo que no había un banquete ni un hombre millonario como el que fue el rey Asuero, pero allí calificaron todos. El asunto fue que en esas 127 provincias habían hijos de Dios. Mire qué interesante. En las 127 provincias habían hijos de Dios que no eran nativos de allí,
ni estaban de acuerdo a la adoración de los medos y persas bajo la gobernatura del rey Asuero. Es decir, eran extranjeros, eran emigrantes que habían venido exiliados del pueblo de Israel, de la Canaán terrenal. Habían sido traídos ahí a las 127 provincias y ya tenían años, tenían hijos, tenían nietos. Pero se había mantenido un viejecito Mardoqueo con su sobrina Adasa, conocida como Esther. Usted sabe la historia, pero quiero darle un punto fascinante ahora, cómo poder traer esa enseñanza para nosotros ahora. Esta gente no llegó porque quisieron allí. ¿Se había dado cuenta? No llegó porque quisieron. Muchos de nosotros ahora, y todo aquel que es extranjero, que no es aquí nacido, ciudadano americano por nacimiento aquí en Estados Unidos, óyeme, yo creo que nadie de ustedes vino aquí a la fuerza, ni nadie vino porque lo trajeron y dijeron, bueno, si no quieres ir para Estados Unidos vas a morir. Bueno, en algunos casos emigraron por violencia de los países y con temor tuvieron que elegir venir acá a Estados Unidos. Pero los que nacieron aquí, ellos no eligieron dónde nacer. Es decir, nacieron porque Dios les dio el privilegio de nacer dentro de aquí de Estados Unidos de América y están acá. Los adultos como Mardoqueo, ellos vinieron por una situación. Usted y yo venimos por una situación, ya sea económica, por peligrar nuestra vida en nuestros países, por cuestiones de maras, delincuencia y lo que todo había disparate y todo ese un gran lío que en la gobernatura de esos países estaba bajo tierra, que no tenía autoridad. Y algunos de esos se encuentran acá. Como Mardoqueo fue traído, no porque, óyeme bien esto, no porque había delincuencia, sí, había, pero el asunto es que la presencia de Dios como pueblo que pertenecía a Mardoqueo, al pueblo de Dios, había dejado de adorar a Dios y había ido tras otras cosas. Es decir, cuando yo dejo de obedecer a Dios, hermanos, todo puede aliarse a las dificultades que me van a perseguir en el futuro. Voy a decir lo siguiente. ¿Por qué tenía que pagar Mardoqueo esa tristeza allá en Susa, capital de este gobernante, el rey Asuero? ¿Qué hizo él? Y él pudo haber preguntado a Dios, mira, si mis padres, mis vecinos, mis paisanos hebreos cometieron algo en contra de ti, pero ¿qué yo? Tuvo que haberle dicho Mardoqueo, sí. Porque la Biblia registra que Mardoqueo, si usted lee el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Esther, voy a hacérselo un poco memoria, porque esto recuerde que lo pasamos en el año 24, en el año bíblico, y es por eso que hoy vamos a estudiar este libro. Dice la Biblia que todo eso estaba un plan tramado, Satanás, para que los hijos de Dios obedecieran y fueran en contra de la voluntad de Dios. Todos en las 127 provincias, en todo ese banquete, en toda esa, vieron las superioridades de los líderes. Se levantó uno y usted conoce este personaje que es Amán, un gran hombre allí. Ahora, Mardoqueo, dice la Biblia, que este hombre no se arrodillaba ante la presencia de este hombre. Era un líder, sí, pero no se arrodillaba. Eso no quiere decir que le faltaba el respeto, porque nosotros en vez confundimos que hacer homenaje es faltar el respeto. No, Mardoqueo respetaba a este hombre, no le insultaba, le decía el buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero no le daba un homenaje. Y esto iba en contra de las leyes de Susa, capital del reino de Asuero. Pero la Biblia declara que Mardoqueo no lo hacía. ¿Por qué? Porque era, ¿qué? Judío. Y el pueblo judío reconocía que solamente se debía de honrar a Dios. Es decir,
Mardoqueo fue fiel. Su hija, no, su sobrina era ¿qué? Fiel, Hadasa, conocida como Esther. Y ahora yo quiero que vayamos a este texto. 2 textos tengo para usted hoy, para que los estudiemos. Mire qué interesante es esto, porque vamos a ver lo siguiente en este libro. Capítulo 4. Enseguida. Capítulo 4 del libro de Esther, verso 1. Enseguida que Mardoqueo supo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se cubrió de saco y ceniza y fue para la ciudad. Mire qué interesante es este texto. En toda ciudad, versículo 4, fue clamando con grande y amargo clamor. Llegó hasta la puerta del rey, porque no se permitía pasar adentro de la puerta del rey vestido de saco y cilicio. En cada provincia y lugar donde llegaba la orden del rey, hubo entre los judíos gran luto y ayuno y llanto, lloro y lamento. Saco y ceniza fue la cama de muchos. Es decir, las tribulaciones para el pueblo, para los extranjeros, no solamente está sucediendo hoy en este año. Ha sucedido en muchas diferentes gobernaturas y en el pasado. Una de ellas fue en este tiempo. Pero mira lo que es importante que el texto relata, y es que donde quiera que llegaba la orden del rey había clamor, llanto. Había ¿qué? Ayuno, había clamor. Y es algo que yo quiero enfatizar ahora. Las familias están atemorizadas. La pregunta surge: ¿están buscando de Dios para que Él sea el soporte, el cuidado y que Dios elija lo que tenga que elegir con sus vidas? Mire, familia, que estamos aquí. Dije en la introducción que hay familias que han llorado y que sus hijos no los han visto, porque en vez de los padres lloran allí del uno al otro, qué saber de sus hijos, no los vamos a ver crecer juntos, qué posiblemente. Bueno, estamos buscando nosotros el consuelo en las manos de Dios, porque la última palabra para donde usted va y donde yo voy no la tiene el ser humano, la tiene Dios. Óyeme, eventos de los últimos días da a conocer lo siguiente. Mire lo que voy a decir ahora. Previo a la venida de Jesús, en los últimos días, y recuerde que lo voy a recitar de memoria algunas partes, no va a ser tan exactitud, pero voy a decir lo siguiente. En los últimos días habrá destrucción, calamidad, momentos, dice, portentosos de tribulación para las familias del planeta Tierra, naves destruyéndose. Mire, para los estudiantes de la palabra de Dios está escrito lo siguiente. Yo tuve mucho tiempo el privilegio de ir con mis hijos cada fin de semana, el día domingo, a pasar la tarde en el aeropuerto del Internacional Reagan, que está en el Washington DC distrito. Sí. Ese aeropuerto, para usted que ha ido, va a saber lo siguiente. Usted puede andar con bicicleta, caminar bajo un pasto tan verde, con sus árboles. Después está el lago y está la pista del aterrizaje de los aviones. Cuando usted está en el parque y cada avión que está aterrizando parece ser que va sobre su cabeza, pasa tan bajo. Usted quiere ver un avión tan cerca de usted. En el National Reagan de aquí del distrito de Washington DC está ese aeropuerto. Allí está, tan cerca que cruza ese lago y está la pista. Y allí hay donde caminar bajo ese río de Potomac que es tan grande. Muchas veces la iglesia adventista del séptimo día fuimos a realizar sociedad de jóvenes por la tarde, ahí tocando el agua con las manos nosotros, los niños allí viendo los patitos allí en el agua. Óyeme, es una lindura allí. Ahora, se conoce que es la zona más estricta. Óyeme bien, la zona más estricta, ya sea en el espacio aéreo, ninguna nave puede cruzar. Porque si bien es cierto, allí el Pentágono está, diría yo, está como a unas 7 millas de donde estoy hablando, no, menos, quizás está a unas 4 millas
como 4 millas. Está tan cerca el Pentágono. O sea, es una área federal donde el espacio aéreo está tan administrado, visualizado, que nadie puede entrar. Y ahora en este año 25, 2 naves chocándose la una en la otra. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la ciencia? Es decir, ya está dicho. El asunto es que nosotros dejamos esto. Y hay explicación. Que tú tuviste la culpa porque no había suficiente personal de trabajo en la nave de control allí. No. El asunto es que cuando suceden estas señales, sí, para que los hijos de Dios digan, bueno, no hay explicación alguna. Un país, una nación que no tiene, vamos a decir que no está con bajos recursos para pagar empleados a las 24 horas. ¿Qué pasó allí? Destruyéndose, muriendo familias allí. Bueno, no hay explicación alguna. Pero para nosotros, hermanos, es decir, el hombre no tiene el control. Y aquí va el punto. El hombre no tiene el control de las cosas que suceden. Cuando Dios va a llamarte la atención, la va a llamar de una forma que no va a haber explicación. Sí, no va a haber explicación. Por ejemplo, en Altadena, California, donde diría yo, los incendios, y eso lo dice la hermana Elena G. de White, previo a la venida de Jesús habrán incendios grandes, fuera del control del humano. Y no lo estoy diciendo yo, solamente estoy recitando lo que ya está escrito. Y si usted sabe lo que voy a decir, porque yo sé que usted lo sabe, va a coincidir conmigo. Apareció un miembro dando todo el empeño, las 24 horas, llamarlo así, un bombero de Altadena, California, y decía, le llama al entrevistador y le dice, lo consideramos a ustedes como héroes. Y él dice, no. ¿Sabes? Él dijo no, porque los ojos de las personas que vivían aquí pusieron la confianza en nosotros y no pudimos hacer nada. Óyeme, estaba diciendo el portavoz de los bomberos de Altadena, California. No pudimos hacer nada porque no estaba en el control nuestro. Se salió del control. Es algo que no estaba, ¿qué? A la altura del humano. Y no hay explicación alguna. Y te pudiera dar la cifra de los bomberos que trabajaron en ese incendio y no pudieron hacer nada. Pero ya está escrito, previo a la venida de Jesús. Es decir, las señales, las trompetas de alarma están sonando para que usted y yo le digamos a Dios, Señor, ¿está mi vida de acuerdo a la voluntad tuya? Las alarmas han sonado. Y ahora, en el mismo lugar donde hubo tanto vapor y temperatura, hay un aguacero como usted no tiene idea. Usted sabe las noticias. Las lomas desplomándose porque lo que afianzaba la base de la tierra, toda la vegetación está terminada y el agua entró haciendo desbordes grandes de tierra, llevándose automóviles, personas, security, todo lo que existía. Y el humano no puede hacer nada. Es decir, las alarmas están sonando para nosotros. La pregunta surge, ¿estoy poniendo yo atención a estas alarmas que Dios está permitiendo para nosotros levantar los ojos al cielo? Y te pudiera decir otra nave allá. Un texto más tengo para decir lo siguiente. Y recuerda que tengo el testimonio ahora, en estos minutos que nos quedan. Mira lo que dice acá. Esther, capítulo 8, verso 17, donde fue la lectura bíblica. Dice, ¿recuerdas que en los primeros capítulos llegó la orden? Y no fue una orden de deportar a los hebreos a su país, no. Fue una orden de matarlos. Yo hablaba con cierta familia y decía, hermano, mira, yo sé que nos duele posiblemente, porque todos queremos ser ciudadanos norteamericanos. Recuerden que este título va a ser de esa forma. Yo quiero ser ciudadano americano. ¿Ok? Pero este edicto en el tiempo del rey Asuero no fue que iban a ser deportados los hebreos judíos a su nacionalidad.
iban a ser muertos. Todo aquel judío iba a morir en las 127 provincias, y donde quiera que llegaba la ley, el comunicado, había llanto y clamor. Ahora hay llanto y clamor, sí, pero no es por una orden de muerte, es una orden de ¿qué? De deportación para cada nacionalidad y cada país. Pero ¿por qué se convierte ahora en lamento y llanto? Sí, porque las familias crecieron ya aquí dentro de Estados Unidos, hay hijos, hay raíces. Y la pregunta surge: ¿poder levantar la voz allá afuera servirá de algo? ¿Puede servir de algo o no? Lo que sí yo quiero garantizarte hoy, y es que está escrito en la palabra de Dios, lo que vamos a estudiar, es que todo aquel, voy a decir lo siguiente, todo aquel que ha levantado el clamor y sus lágrimas Dios las ha visto, no va a ir a ningún lado sino ser la voluntad de Dios. Voy a decir esto: si en algún momento tú que me estás escuchando y que estamos aquí, usted va a un lugar que no se le cruzó por la mente dónde se iba a encontrar en los últimos meses de este año 25, pero usted se va a encontrar allí, tenga la seguridad que Dios lo llevó por una razón que usted no entiende, pero que Dios la llevó. Y es doloroso lo que voy a expresar hoy, y es que muchos van a ir presos. Y posiblemente muchos hijos de Dios van a ir presos. Aunque la familia derrame lágrimas, muchos van a ir presos a un lugar que nunca desearon estar ni soñaron estar. Pero mire lo que voy a decir, lo digo como acá, que está escrito: van a ser llevados porque en ese lugar ellos tienen que dar consuelo, no por su presencia, sino por de quién han aprendido que es el Dios de ellos. Y esa gente que está allí necesita palabras de consuelo por parte de ellos. Y el capítulo 8, verso 17 dice: y ahora no había tristeza en cada provincia. ¿Por qué? Porque usted conoce la historia. Después de una gran tribulación, Dios hace un milagro grande. Y yo no estoy diciendo que los hijos de Dios, voy a decir lo siguiente para que usted esté bien nutrido en esto. Los hijos de Dios no pueden participar en protestas que dañen la influencia en la nación que usted se encuentra. Usted tiene que confiar en Dios, respetar las leyes, respetar a su prójimo, a su ciudad, vecino, a todas las personas, y deje lo que Dios va a hacer. Usted haga lo que tenga que hacer de su parte, respete las autoridades y deje lo que usted no pueda hacer. No se ande movilizando de un lado a otro, haciendo espaviento, bullicio, protesta. No, busquemos de Dios. Alguien decía: yo no veo movimientos clamando a Dios, pero sí vemos gente en veces tirada en la calle, llevando desorden en algún sentido. Mire lo que pasó acá. Después de una gran tribulación que envolvió a las 127 provincias, ahora una gran bendición envuelve a todos ciudadanos de esas 127 provincias. Versículo 17: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó la orden del rey, los judíos, voy a traducirlo acá, en vez de judíos voy a decir los hijos de Dios, porque recuerdes que ahora no estoy mencionando una iglesia en su denominación, no, todo aquel. Recuerda que el texto de Apocalipsis decía 21:4: Dios enjugará las lágrimas de ellos. ¿De qué? ¿Quiénes de ellos? De los que sean obedientes, de los que anden con Dios. Y aquí voy a traducir esa parte de los judíos. Donde quiera que llegue la orden del rey, los hijos de Dios, es decir, los judíos, tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los otros pueblos se hacían judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Usted, si cierra los ojos, va a introducirse con lo que yo
puedo soñar y ver qué pasó allí. Mire, hoy todo mundo quisiera ser ciudadano americano. Voy a repetir esto. Todo mundo quisiera hoy ser ciudadano americano. Todo. Y aquel que no es ciudadano americano y que no tiene su estatus legal dentro de aquí de Estados Unidos, ¿cómo puede conciliar el sueño en paz y tranquilidad? Solo hay una razón: porque Dios está conmigo y está con usted. De otra parte, el sueño se va, la tribulación llega. El asunto es que aquí el texto dice que cuando Dios se puso de parte de los hijos de Dios y dijo Dios: oye, rey Asuero, oye, gobernante. Y usted sabe qué le pasó a este gobernante que tramó todo el trama para que los hijos de Dios en esas 127 provincias fueran muertos. Dice Dios: nadie va a morir. Y no murieron. Y dice el texto que muchos de las demás nacionalidades, porque en todas las naciones hay inmigrantes de diferentes países. ¿Usted sabía eso? Y ya en el rey Asuero, en las 127 provincias, no solamente habían hebreos, judíos, habían nativos y habían de toda Etiopía, de diferentes nacionalidades, estaban en las 127 provincias. Pero en ese momento, el que era de Etiopía, el que era árabe, el que no era judío, el que era nativo de allí, dijeron: óyeme, yo me uno a ustedes. Yo quiero ser judío. Óyeme, todos querían ser judíos. ¿Por qué? Porque Dios estaba dándole la bendición al pueblo de Dios. No lo digo yo. El texto, voy a leerlo de nuevo el texto. Mire lo que dice aquí. Porque cuando usted está leyendo ese texto, está leyendo algo importante. La última frase: había muchos pueblos de los otros pueblos que se hacían judíos. ¿Cómo es que se hacían? ¿Había alguna ventaja ser judíos? Sí. Había una protección de Dios. Les había vuelto en vez de tribulación gozo, alegría y placer. La Biblia lo registra. En toda provincia donde antes había llegado la aflicción, ahora había gozo, alegría y placer. Es decir, mi llamado hoy es lo siguiente: manténgase como hijo de Dios. Dígale a Dios: aquí estoy. El capítulo 4, lo voy a recitar de memoria. El capítulo 4, cuando estaba en su momento más de dificultad. Recuerden que Esther estaba ¿dónde? En el reino. ¿Y Mardoqueo qué era? Nada. Mardoqueo era nadie para todo el gabinete allí. Solo llegaba a la puerta allí, vestido un poquito maltratado, pero era el hijo de Dios. Y Esther estaba ¿dónde? Allá. Y Mardoqueo le dijo una frase que yo quiero remarcarla hoy. La voy a decir de memoria porque usted la puede encontrar en el capítulo 4 del libro de Esther. Capítulo 4 y capítulo 5. Para ser más exacto, usted lo puede buscar en el capítulo 4, verso 13 al 14. Esther 4, 13 al 14. Esther le dice: mira, yo no puedo hacer nada por el edicto que se está dando. Y Mardoqueo afuera en la puerta del palacio le dice: mira, Esther, tú estás allá donde sí puedes hacer algo. Usted lo puede verificar. Y dice Mardoqueo: si tú no hablas, liberación de parte de Dios va a venir para nosotros. Sí, va a venir. Porque Mardoqueo sabía quién era Dios. ¿Usted ha confiado en Dios? Que liberación, estabilidad va a estar con usted. Pero mire lo que le dice Mardoqueo, palabras sabias le dice: yo sé que tú puedes hacer, y llegó el momento que tú hables allá. Pero si tú no hablas, liberación va a venir de parte de Dios. Por otra forma va a venir. Sí,
yo estoy seguro que vamos a ser liberados. Y no va a ser por ti, porque tú te has negado a ¿qué? A poner lo que tienes que poner tú, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hablar. Pero sabes bien que la liberación va a venir, pero tú y todos los de tu casa, los de parientes tuyos, van a ser responsables porque no hicieron lo que tenían que hacer. El texto lo dice. Muchos llegamos a Estados Unidos, aquí, de diferentes nacionalidades. Y alguien podrá decir que me está viendo o que está aquí y ha pasado por alguna dificultad y podrá decir: es que aquí en Estados Unidos yo no puedo servirle a Dios. ¿Cómo no? Sí puede servirle a Dios. Y Mardoqueo le dijo: si para esta hora has llegado al reino, óyeme. Mardoqueo, este viejecito, tenía el Espíritu Santo, hermanos. Yo me glorío tanto en él, que él visualizaba y decía: ¿cómo es posible que una extranjera, allá que ni padres tenía, la responsabilidad de su tío, ha llegado a ser reina? Dice Mardoqueo: no, ha llegado por una razón. Y si tú no hablas, porque yo sé, dice Mardoqueo, que has llegado para este día y para esta hora, y tienes que hacer. Si te encuentras dentro de Estados Unidos y no le has dado el tiempo a Dios, dáselo. Para esto llegaste aquí, para glorificar a Dios. Y no es tarde, puedes iniciarlo hoy, porque para esto has llegado. Y voy a decir lo que dijo Mardoqueo. Para los hijos de Dios hay una ventaja grande. Te quiero decir algo. Para los miembros registrados en la iglesia hay una ventaja. Sí. El cuerpo de Cristo que Dios bendice cada sábado. Y no estoy hablando del nombre, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Si tu nombre aparece en los libros de la iglesia, el cuerpo de Cristo puede hacer algo contigo y con los tuyos. Voy a repetir esto. ¿Por qué crees tú que la palabra de Dios registra que el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo? Es porque si alguien se duele, el otro se duele, el otro se duele. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hay una ventaja para todos aquellos que formamos parte y ser miembros y discípulos de un cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Si tu nombre está escrito en el libro de la iglesia, ten confianza que también en el libro de la vida del cielo está escrito. Y la bendición que Dios tiene para todo el pueblo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tú vas a ser parte de ellos. El texto me da una motivación y dice que muchos se hacían en ese momento. No es cierto que ha llegado el momento que si hay pasando tribulación, ¿por qué no unirse a la iglesia y decirle a Dios: mira, si has estado conmigo y tengo la oportunidad, aquí estoy? No esperes más. El testimonio ahora. Te voy a contar la persona. Su nombre es David. Y contaba con su licencia y todo eso. Él dijo: todo va a estar bien. Manejaba dentro de Estados Unidos. Y en un momento él dijo: tengo un buen récord, posiblemente, no lo sé, pero tengo un buen récord. He viajado para diferentes estados, de un lado a otro me he movido y la licencia ha estado bien. En un momento hizo cambios de carro. Lo estoy hablando porque esta es una historia real. No estoy hablándote de una historia que está escrita. Eso pasó dentro de aquí de Estados Unidos. Un día domingo por la mañana se montó a su troca como cualquiera de los días. Se subió con su esposa. Fueron a hacer una limpieza grande. Subieron muchos enseres a un remolque de su troca. Mira lo que estoy diciendo, porque este consejo puede suceder para ti que estás en diferente lugar y estamos aquí, todos los que estamos aquí presentes. Óigame bien lo que estoy diciendo. Y él cuenta lo siguiente: la traila, el remolque puesto a la troca, requeriría de placas
dada por la Administración de Vehículos Automorizados de ese estado. Requeriría placas de evidencia de ese remolque, la cual no lo tenía. Y no estoy hablando en el año pasado, estoy hablando de este año 2025, donde las leyes aquí de Estados Unidos no des inicio a que un policía te detenga. Pero él, confiado, ¿qué decía? Requeriría el remolque placas del estado. De paso, el sticker de la inspección de la troca vencido. Y él sabía, pero dijo él, posiblemente, ¿cómo podrá ser este día? Y alguien le sugirió y le dijo, mira, mientras, sabe que las placas de ese estado son 2 placas, y tenía que ir en la troca adelante y otra atrás, normal, como cualquier carro del estado de Virginia. Y él solo andaba la placa de atrás, la de al frente la andaba dentro en la tapicería del carro. Entonces, esa mañana, un state police del estado, un trooper del estado, lo detuvo. Lo dejó correr un rato, luego lo detuvo. Se acerca el oficial y le dice, ¿sabes por qué lo he detenido, señor? Y él dice, sí. Porque casi que es la misma pregunta. Cuando usted lo detienen por speed limit, por velocidad, usted dice sí, porque sabía que usted iba más de arriba. Y él dice sí. Lo primero que le pregunta el policía del estado, le dice, no le dice, ¿sabes por qué te paré? No. Llega, señor, su licencia por favor, ¿tiene? La persona contestó, sí tengo. Le dio la licencia. Cuando obtuvo la licencia, el policía le dijo, lo detuve, ¿usted sabe por qué? Y él dice, posiblemente sé. A ver, ¿por qué lo detuve? Bueno, la tablilla o placa, como usted le llama, ¿sabía dónde iba? Sí, allá. De paso los carros tienen su agujero y le ponen la tablilla allí. ¿Pero dónde estaba? Adentro. ¿Usted ve este sticker? Sí, lo iba a hacer estos días, pero bueno, llegó hoy este día y lo agarré con el ticket vencido. Usted sabe que la trailer tiene que llevar placas allá atrás, el remolque. Él dice, sí, ¿por qué no lo ha hecho? Dice, estoy en trámite de hacerlo. Bueno, llegó el día inesperado, llegó. Y mire, el estado, State Police fue y le hizo todo, la investigación. Le dice, regresa y le dice, señor, no hay ninguna falta en usted. ¿Cómo se descuidó teniendo un récord tan limpio? ¿Cómo se descuidó en un momento? ¿Cómo se descuidó? Y él dice, no sé. Lo siguiente es esto. No hay ticket. Y el conductor de este le dice, no hay ticket, señor oficial. No hay ticket, porque tu récord es tan bueno que no sé qué te pasó ahora. Pero si hay una advertencia y hay un ticket bajo un compromiso, hay un ticket. Y él dice, a ver, ¿qué es eso? Tienes un ticket que se va a hacer vigente en mayo. Y él dijo, bueno, para mayo falta mucho, pero hay condiciones. ¿Quieres tú el ticket para mayo? Dice, no, dice él, no quiero ticket. Ok, antes de mayo usted le pone el sticker al carro en su vigencia total. Esta placa que tiene aquí adentro, ¿usted sabe dónde va? Sí, se la coloca en el lugar correcto donde va. El espacio de la tablilla del remolque, ¿usted sabe dónde está? Sí, le pone la placa allí. Fírmeme esto. Con esos recibos usted va a la administración de vehículos y el ticket que supuestamente se va a hacer vigente para mayo va a desaparecer. Y así de fácil. Sí, no hay ticket, pero va a qué? Va a hacer con conveniencia. Si usted hace esto, yo haré esto. Entonces,
esta persona dice lo siguiente: Dios me trató con tanta misericordia, porque el oficial no me dio ticket, solo se asegura que el recibo de la inspección lleguen a la oficina de administración y eso es todo. Hacer algún pago, nada, no va a pagar nada, ni un centavo, solamente tiene que llevar este recibo y ahí está. Y cuenta la historia real que este hombre vio la gloria de Dios por medio de este policía del estado. ¿Pudo haberle dado un ticket? Sí, porque no solamente había una falla, sino había muchas fallas que pudo haberla remediado antes y no las hizo. Yo quiero terminar con este testimonio haciéndole un énfasis a usted. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? ¿O no lo sabe? Al menos yo sí sé lo que tengo que hacer con Dios. Mi petición a Dios es decirle: ayúdame para yo poder ser obediente a ti. Yo sé dónde tengo que estar, sé qué tengo que hacer, sé que tengo que comportarme. Mira, lo más grandioso es esto. Pregunto yo: ¿estaba la placa en el carro? ¿Andaba en el carro? Sí. Y tú me podrás decir: es que yo estoy siguiendo a Dios, pero la pregunta surge: ¿estás en el lugar correcto? Porque mira, yo quiero darte una instrucción bajo esto, historia real que pasó. La placa andaba en el carro, sí andaba, pero no andaba en el lugar correcto. Tú puedes estar adorando a Dios y no estar en el lugar correcto. Puedes estar allí, pero no estás haciendo lo correcto. Sí, porque la placa allí estaba y esta persona esperaba que el oficial le dijera: bueno, tienes la placa. Sí, no, la placa tiene que ir ¿dónde? En el lugar correcto. Yo le digo a Dios: ayúdame para yo poder tener las cosas en el lugar correcto que tú quieres que yo las tenga en la vida espiritual. Yo quiero que se ponga de pie, vamos a orar y a decirle a Dios que en su infinita misericordia nos dé paz, consuelo, estabilidad y ponga su vida, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos dice en qué momento hacerlo y qué es lo que tengo que hacer. Oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder estar ante tu presencia. Padre, esta historia es tan real, pero podemos aprender mucho de ello. ¿Por qué dejar pasar las cosas cuando sabemos dónde tienen que estar y qué hacer? En vez se lo dejamos para el tiempo y el día llega menos esperado. ¿Qué instrucción más grande que nos das? ¿Hay ventaja ser parte de tu pueblo? Sí. Están llegando los tiempos donde la diferencia se va a estar llevando de poco a poco. Y qué privilegio nos das de pertenecer a tu pueblo. Hay cosas sencillas que las vemos. ¿Qué diferencia habrá de que mi nombre esté escrito en la feligresía del cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Bueno, te damos la honra y la gloria porque sí lo hay, una diferencia grande. Y es que el cuerpo de Cristo velará por cada dificultad que pueda acontecer con los hijos tuyos. Y sabiendo que tú estás al amparo de tu pueblo, estamos confiados, seguros, respetando todos los parámetros que nos corresponden respetar. Y lo que no podemos, que es la protección tuya, con nosotros la dejamos en tus manos. Solamente permítenos que seamos obedientes, flexibles al llamado tuyo, y lo que hay que hacer de nuestra parte, hacerlo. Te pido por cada aquí presente hermano, amigo que está con nosotros, joven, anciano, adulto, niño que está con nosotros, allí en el canal, por cada hijo tuyo. En veces el tiempo se ha absorbido, que no hay tiempo para adoración a tu nombre, no hay nada.
Pero te pido, Padre, que nos des ese privilegio de adorar tu nombre. Qué beneficiados somos para adorar tu nombre. Y es por eso que hoy te damos la honra y la gloria a ti. Perdona nuestros pecados. Perdona, oh Señor, cuando posponemos el tiempo de hacer las cosas como deben de hacer. Yo pongo cada uno de los hermanos aquí presentes en tus manos. Todo aquel que está aquí, oh Padre, y que está de pie, lo pongo en tus manos para que tu bendición llegue a él y los puedas sostener, los puedas proteger. Gracias, Padre. Qué evidencia. ¿Cómo terminó Mardoqueo? Vestido de un color azul y blanco. Aquel hombre que estaba tirado a la puerta del palacio ahora está en una tarima, en una plataforma alta con tanta autoridad, porque tú le diste el consuelo, alegría y gozo. Gracias, Padre. Eso le darás a cada hijo tuyo que confía en ti. Prometido en tu palabra está, y confiamos en tu promesa. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.